Buenas noches. Vamos a dar inicio con las personas que estén ya. Han conectado, bueno, al momento 18 personas. ¿Listo? Entonces, mientras se van uniendo, ¿no? No es necesario que yo los acepte. ¿Se escucha el audio? ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor, estoy escuchando. Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Bueno, el día de hoy justamente vamos a avanzar lo que son enfermedades tiroideas. ¿Listo? De un momentito. ¿Me confirman? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya, Sí, bueno, doctor. damos inicio entonces, ¿no? Bueno, es un tema justamente muy interesante. Entre lo que hay dos temas todavía pendiente, que justamente es los problemas, digamos, respecto a lo que es la incompatibilidad de grupo, que sí, digamos, es importante, lo vamos a llevar en su Porque momento, y lo que son las esto dura enfermedades demasiado. pulmonares, ¿no? Pero lo que sí, digamos, es bastante frecuente es la enfermedad tiroidea y el embarazo, ¿no? Entonces, que pasa muy desapercibido, ¿no? No, a veces, muchas veces no le toman en cuenta lo que es a la glándula tiroides. Entonces, como hay modificaciones durante el embarazo, de la misma manera ocurre como tal, ¿no? Con la glándula tiroides. Entonces, ¿qué podríamos decir? En la gestación es frecuente encontrar múltiples patologías endocrinas, ¿no? Diabetes mellitus, diabetes gestacional, ya habíamos hablado por qué, y pues se puede presentar lo que son las patologías de la glándula tiroides, que complican el curso materno del embarazo y afectan lo que es el crecimiento y el desarrollo fetal, ¿no? Dentro de lo que es la epidemiología, los trastornos de la glándula tiroides es la segunda endocrinopatía más común que afecta a lo que son las mujeres en edad fértil, ¿no? 1 a 2% de todos los embarazos. No incluyen lo que son los casos subclínicos o no diagnosticados, por lo que las cifras pueden ser más altas. Muchas veces hay hipotiroidismos subclínicos que nunca son diagnosticados. Piensan que, digamos, es su forma como tal de algunas pacientes, ¿no? Ya vamos a analizar a qué nos estamos refiriendo. El diagnóstico se dificulta debido a que se comparte lo que son diversos síntomas relacionados con el embarazo, ¿no? Entonces, náuseas, nosotros sabemos que hay en el embarazo. Taquicardia puede ocurrir como tal, ¿no? Temblor, diaforesis, que pueden presentar tal vez en un segundo trimestre, fatiga, pérdida de la concentración. El bocio obviamente nunca va a ser normal, ¿no? El aumento del apetito, claro que sí, ¿listo? Esto se puede relacionar justamente con el hipertiroidismo. Respecto a lo que es a la retención de líquidos, constipación, pérdida de la concentración, fatiga, bocio, aumento del peso, pues justamente se relaciona con el hipotiroidismo, ¿no? Es la típica, hay más signos que se presentan. Esto, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una disquisición que no varía, ¿no? Ahorita pues simplemente tenemos que ver el hipertiroidismo y hipotiroidismo durante el embarazo, ¿no? No varía respecto a lo que son a las personas adultas, ¿no? Nosotros sabemos que es un órgano importante del sistema endocrino, localizado lo que es en la parte frontal del cuerpo, debajo de lo que es de la laringe, ¿no? Produce hormonas importantes como ser la tiroxina, que es la T4, y la
iodotironina, que es la T3 como tal, ¿no? Las hormonas tiroideas desempeñan un papel importante durante la embriogénesis, esto es clave, ¿no? La tiroides fetal todavía no es funcionante, ¿no? Por eso, pues prácticamente lo que es en la embriogénesis, en el primer trimestre, depende, pues prácticamente de la T4 de la madre. Entonces, la T4 es la única que pasa, pues que cruza lo que es la barrera placentaria durante la primera mitad del embarazo, ¿no? La concentración sérica de TSH materna disminuye durante el primer trimestre del embarazo, 15% lo cursa normal y se normaliza lo que es en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Sin embargo, no cruza como tal la placenta, nos mencionado la TSH. Los niveles de T4 y T3 libre aumentan en un 50% en la primera mitad del embarazo, se estabiliza en las 20 semanas, ¿no? Al inicio del embarazo, la tiroides materna afronta lo que es un incremento de la demanda hormonal, ¿listo? Debido a que pues la subunidad alfa de la hormona gonadotrofina coriónica y la TSH son idénticas, lo que aumenta la liberación de T3 y T4. ¿Qué quiere decir esto? Una de las causas por que se presenta lo que es la hiperemesis, las náuseas, incluso la diarrea, es por aumento, por ejemplo, de la hormona gonadotropina coriónica, pues justamente su subunidad alfa se parece a lo que es a la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Entonces, que simula como tal prácticamente un hipertiroidismo. Durante la semana 8 y 14 se presenta una elevación de la globulina fijadora de tiroxina, casi el doble por la estimulación estrogénica. Se dan de cuenta, pues, que tiene que ver también con el nivel hormonal, ¿no? Aumento de la concentración sérica de las hormonas tiroideas totales, suprimiendo en medidas variables lo que es la TSH. Por eso baja en el primer trimestre, mientras persista lo que es la elevación de la hormona gonadotrofina coriónica como tal, ¿no? Buscando que la T4 libre permanezca en un rango normal hasta la síntesis fetal, ¿no? Algo que tienen que entender que en el primer trimestre, mientras ahí pues se está formando el feto, no se forma como tal, ¿no? No tiene lo que son las hormonas, ¿listo? Justamente que el feto necesita. El exceso de la hormona fijadora de tiroxina, justamente, ¿no? Hay ese aumento. Conduce tanto a un aumento en las concentraciones totales en el suero, pero no libres de T4 y T3. La hormona gonadotrofina coriónica y función tiroidea, ¿no? Entonces, esta hormona es una familia de las hormonas de las glicoproteicas como tal, ¿no? Incluida a la TSH, con una subunidad alfa común y una beta única como tal, ¿no? Entonces, esto es importante entender incluso en una patología que es la enfermedad trofoblástica gestacional. En la enfermedad trofoblástica gestacional, justamente, pues práctica hay una sobreelevación de la hormona gonadotrofina coriónica humana, por eso la paciente presenta náuseas, por eso la paciente presenta incluso fiebre. ¿Por qué? Pues prácticamente está cumpliendo la función de la TSH, ¿no? Y de esta misma manera, pues por eso durante el primer trimestre la paciente entra en una hiperemesis fisiológica, algunos, ¿no? Existe una homología, lo que les mencionaba, ¿no? Con las subunidades beta de la hormona gonadotrofina y la TSH. Como resultado, tiene pues una débil actividad y estimula lo que es la tiroides, ¿no? Pues prácticamente esto equivale, un microunidades de HCG equivale a 0.013 microunidades de TSH como tal, ¿no? Entonces, esto como tal genera pues, ¿no? Una elevación de lo que es una estimulación a nivel tiroidea. Algo que tenemos que tener en cuenta, que se debe evaluar justamente durante lo que es en el embarazo, es la TSH y la T4 libre, ¿no? Lo que les mencionaba, durante el primer trimestre, toda, toda madre o toda materna nos menciona que solo pues a las que se presenten lo que son los factores de riesgo, ¿no? Entonces no se debe pedir TSH y T4 libre, que son los que nos interesan en el embarazo, solamente aquellos que presentan factores de riesgo o tienen ese test o que los pacientes nos refiere que pues tienen sequedad lo que es en el cabello, se le cae mucho el cabello, tiene un test, digamos, de que tiene de sobrepeso,
tiene fatiga, cansancio, en esos momentos pues se le puede pedir como tal, ¿no? O sea, lo extremo, se note a leguas, se note como tal su bocio, entonces a leguas nos está avisando que hay un problema tiroideo, ¿no? Entonces eso es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque de esta manera pues podemos evidenciar el tratamiento, el desorden tiroideo, evitando compromisos severos del desarrollo neurológico del feto. No olvidemos que pues las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico del feto. Y si es que no hay estas hormonas como ser la T4, entonces puede nacer el feto lo que es con cretinismo, ¿no? Sobre todo en zonas territoriales con deficiencia de yodo, ¿no? Alteración de la síntesis materna y fetal como tal, ¿no? La evaluación rutinaria de la función tiroidea fetal, que incluye lo que es la evaluación ecográfica de la tiroides fetal en el muestreo de sangre del cordón umbilical, a ambos no se recomienda como tal, los menciona, ¿no? Sin embargo, en el hipertiroidismo materno puede estar asociado con hidrops fetal, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan qué es el hidrops fetal, pues prácticamente es la presencia de líquido a nivel extravascular, o sea, hay un edema pues prácticamente en el intersticio, ¿listo? Restricción de crecimiento, bocio, taquicardia, enfermedad tiroidea fetal, que debe ser considerado, ¿no? Las pautas de la práctica clínica de la Sociedad Endocrina recomiendan un muestreo de sangre del cordón umbilical, solo cuando el diagnóstico de la enfermedad de tiroides fetal no puede excluirse razonablemente en base a datos clínicos, ¿listo? Entonces, como protocolo, si nuestro pacientito o nuestra paciente, en este caso, tiene una enfermedad tiroidea, es de protocolo justamente hacerle más estudios como tal al neonato, ¿no? No sé si, pues, por ejemplo, en pediatría, tal vez como ustedes están llevando ya pediatría, tal vez han avanzado y lo que es con el tamizaje neonatal de TSH. ¿Listo? Con ese tamizaje neonatal de TSH, justamente, ¿qué se quiere encontrar? Se quiere encontrar si no hay un, como tal, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo neonatal, ¿listo? Hace tiempo se ha evaluado, ¿no? Porque de esa manera nosotros podemos prevenir muchas cosas, porque aún el neonato está desarrollándose o está teniendo una maduración neuronal. Si no, antes, por ejemplo, no había ese tamizaje, ¿no? Recientemente se ha implementado hace unos años justamente para evitar estas complicaciones que se pudiera presentar pues en el posparto, ¿no? En el preparto, en los controles prenatales, ¿qué les digo? Nadie le tira bolas a la tiroides, ¿no? Nadie le tira bolas, lo que hacemos es AFU, latido y que esté bien el bebé, nada más, ¿no? ¿Listo? Entonces siempre hay que darle una miradita a lo que es a la glándula tiroides, ¿no? La ontogénesis de la función tiroidea, ¿no? La glándula tiroidea fetal se forma en la séptima semana, alcanza su posición final en la novena semana. La función tiroidea fetal madura durante todo el curso del embarazo, ¿listo? La presencia de folículos tiroideos y la síntesis de T4 en el feto puede demostrarse en la décima semana, ¿no? Los niveles séricos fetales de TSH pueden detectarse a las 10 semanas, pero permanecen reducidos hasta las 15 semanas y 18 semanas, ¿no? Los niveles séricos de T4 aumentan progresivamente en respuesta a lo que es a la TSH, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan a partir de qué edad el feto pues empieza a formar sus propias hormonas tiroideas, a partir de la décima semana en adelante, ¿no? Empieza a formar. Antes, por ejemplo, depende de lo que es de la T4 materna como tal. ¿Listo? Cambios fisiológicos, ya habíamos mencionado justamente la captura de yodo lo va a realizar a partir de lo que es de las de semana 10, 12, y de esta manera pues la tiroides fetal va a producir lo que es su propia T3 y su propia T4, ¿no? Entonces, y esto se va a poder pues justamente aumentar a la semana 15 y 18. ¿Qué cambios fisiológicos más existe? Durante la vida fetal temprana depende de lo que es de la tiroxina, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que aumenta en la gestación y adquiere como tal autonomía. Entonces, la única hormona que pasa a través a nivel de la placenta es la T4.
entre lo que es la semana, lo que hemos mencionado, ¿no? Desde la semana 6, pues prácticamente ya va a requerir como tal la hormona T4. El pasaje transplacentario, fácil como tal, ¿no? De ioduros, de la hormona liberadora de, pues, de tirotropina, las tioaminas como tal. Esto es importante, ¿no? Las tioaminas, por ejemplo, lo que es el propiltiouracilo y el metimazol, pasan como tal, ¿no? A nivel transplacentario que puede generar como tal cambios a nivel fetal. Los medicamentos también que puede pasar, el propanolol, pero tiene un pasaje limitado, ¿no? La tiroxina, la T4 y la triotironina, pues el pasaje es nulo en este caso de la T3, ¿no? De la T4 justamente, pues habíamos mencionado, de la materna sí pasa, ¿no? Ahora, respecto a lo que es al hipertiroidismo y el embarazo, pues justamente la incidencia de las enfermedades es del 5%, ¿no? ¿Listo? Eh, Se puede presentar en una incidencia, una en 2000, la mortalidad perinatal es de 8 a 12%, ¿no? Importante el tratamiento temprano, normalización de la función tiroidea. En el hipotiroidismo y el embarazo, pues prácticamente, generalmente hay un pobre control metabólico, lo que nos menciona, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Puede generar un parto pretérmino, la complicación más grande, la tormenta tiroidea y puede generar también abortos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el aborto por lo general no es algo que se debe normalizar, ¿listo? Se debe buscar la causa por la cual, pues prácticamente ese embarazo ha terminado en una pérdida, ¿no? Entonces, y una de ellas, pues siempre se debe analizar la función tiroidea, ¿no? ¿Y cuáles son respecto a lo que es a la etiología? La enfermedad de Graves justamente es la primera causa de hipertiroidismo en el embarazo, ¿no? De causa autoinmune, ¿no? También tenemos lo que es la enfermedad de Hashimoto. También de forma autónomo, el bocio tóxico multinodular, que pues se encarga de formar hormonas como tal, el adenoma tóxico solitario y otros casos, ¿no? Inducido por drogas, inducido por yodo o la misma tiroxina, ¿no? Antes, por ejemplo, esto simplemente a modo de conocimiento, había personas pues que, por ejemplo, que tenían como tal una obesidad secundaria, utilizaban lo que es la tiroxina justamente para la pérdida del peso, ¿no? Entonces desarrollaban como tal un prácticamente un hipertiroidismo inducido. Entonces, respecto a la enfermedad de Graves, pues prácticamente complica uno de los 2000 embarazos, que son anticuerpos que estimulan lo que son la tiroides y pues tiene una incidencia del bocio neonatal del 4%, ¿no? Se detecta lo que es el bocio fetal por ultrasonografía. Entonces, el cuadro clínico en el hipertiroidismo, entonces todos sabemos, ¿no? No varía como tal. Taquicardia, pérdida de peso, nerviosismo, pulso aumentado durante el sueño, ansiedad, irritabilidad, sudoración, intolerancia al calor, fatiga, disnea de esfuerzo, alteración en el metabolismo lipídico, diarrea, y pues prácticamente en el laboratorio, ¿cómo lo vamos a encontrar? La T4 va a estar aumentada y la TSH va a estar disminuida. Podemos encontrar lo que es el exoftalmos, las manifestaciones, lo que hemos mencionado, ¿no? El temblor fino. Y respecto a lo que es al tratamiento, entonces tenemos un manejo médico con tioamidas. También se puede utilizar beta bloqueantes para controlar lo que es la taquicardia y como tal pues prácticamente ese nerviosismo que tiene la paciente. Quirúrgico, la tiroidectomía. Justamente esto no está recomendado en las embarazadas, ¿no? Casi ningún procedimiento quirúrgico está recomendado durante el embarazo porque está aumentado el flujo. Pero en caso pues de que fuera tal vez el primer trimestre, donde prácticamente no está tan aumentado el flujo, se podría considerar, ¿no? Respecto a lo que es al tratamiento, tenemos dos tratamientos. Tenemos el propiltiuracilo y tenemos el metimazol. Cuidado se confundan con el metamisol, ¿no? Este se llama metimazol, ¿listo? Tenemos primero el propiltiuracilo, justamente inhibe lo que es la TTT4 para que se transforme en la forma activa que es T3.
El paso, pues prácticamente es menor por la placenta. Hay una dosis inicial de 300 a 400 miligramos día, pues que se va a ir aumentando, ¿no? Dependiendo de lo que es la mejoría clínica. Y pues prácticamente el tiempo para la normalización de 7 a 8 semanas, ¿no? Puede generar una leucopenia transitoria y agranulocitosis. Respecto a lo que es al metimazol, pues prácticamente tiene mayor paso por la placenta, ¿no? Entonces, no se recomienda el metimazol durante el primer trimestre, ¿listo? Eso nos dice la literatura porque el metimazol tiene más efectos teratogénicos que el propiltiuracilo. Entonces, ¿cómo debería ser el manejo? El propiltiuracilo se maneja durante el primer trimestre. Después de la semana 22 podríamos cambiarle al metimazol, ¿listo? Entonces, lo que se puede presentar con el metimazol está asociado a lo que son a la aplasia cutis, leucopenia transitoria, agranulocitosis. En estos casos se debe suspender el tratamiento, ¿no? Y se debe modificar. La dosis inicial de 10 miligramos o 40 miligramos día, ¿no? Esto se va a aumentar como tal, ¿no? Puede generar un hipotiroidismo fetal. Entonces, cuando, por ejemplo, se presenta lo que es el bocio multinodular tóxico, y nosotros necesitamos una dosis mayor a 40, incluso 80 miligramos del metimazol, prácticamente decidimos suspender como tal o interrumpir el embarazo, porque tanta dosificación, el feto va a desarrollar un hipotiroidismo fetal y fuera todavía eso, ese producto puede tener cretinismo, no va a tener un adecuado desarrollo neurológico. ¿Qué más podemos utilizar? Beta bloqueantes, lo que habíamos dicho, ¿no? El manejo de los síntomas simpáticos como tal, ¿no? Simpático-miméticos. Entonces, efectos en el feto que puede generar un RSIU, bradicardia neonatal, hipoglicemia en algunas ocasiones. Lo que les mencionaba, la tiroidectomía en quirófano es más complicada como tal, ¿no? Entonces se debe utilizar como son los ioduros previo a lo que es una resolución quirúrgica. ¿Listo? Entonces, por 7 a 10, por ejemplo, lo que nos menciona, ¿no? Para disminuir lo que es el flujo vascular, por 7 a 10 días, pues prácticamente sería seguro, ¿no? Por lo general, no está recomendado como tal, ¿no? En caso, digamos, de que realmente sí necesite, en esos momentos, pues se hace una junta médica, no es nomás una decisión del, en este caso, del endocrinólogo, del cirujano de cabeza y cuello. Las complicaciones, insuficiencia cardíaca, claro que sí, listo. Un estado, pues un estado cardiovascular hiperdinámico, efectos tóxicos de la T4 sobre el miocardio, causas desencadenantes, pues puede generar puede secundarias a una infección, anemia, preeclampsia severa, ¿no? Entonces, que pueden todavía complicar más el hipertiroidismo. Lo que todos tienen miedo, y pareciera, ¿no? Puta, así lo tomamos en cuenta, ¿no? La tormenta tiroidea. Estos pacientes que presentan tormenta tiroidea entran a terapia intensiva, ¿no? Entonces, porque en cualquier momento pueden presentar un colapso cardiovascular. Por ejemplo, tienen como tal taquicardias supraventriculares como tal, ¿no? Raro en pacientes, pero el tratamiento, pues prácticamente solamente el 2%, ¿no? Signos clásicos, miren, fiebre hasta 41 grados, hipertensión, diarrea, alteración del estado mental, puede desencadenarse durante el labor de los pacientes como tal, ¿no? En la tormenta tiroidea se maneja lo que es el propiltiuracilo, lo que es la solución del Lugol, la dexametasona, propanolol y como les digo, ¿no? Esto simplemente para conocimiento porque cuando se presenta una tormenta tiroidea, la paciente está en unidad de terapia intensiva como tal, ¿no? Está siendo monitorizada las 24 horas sus constantes vitales y pues está siendo manejada está multimedicada, ¿no? Y en ese momento, si es que el producto, en este caso, ¿no? Para orientación, porque estamos en el área de ginecología, el producto si tiene menos de 20 semanas, pasa a un segundo plano como tal cuando presenta una tormenta tiroidea, ¿no? Porque les mencionaba, si cambian al metimazol, pues es teratógeno, ¿no? Entonces no está recomendado, pero pasa a un segundo plano y posteriormente se decidirá pues justamente la interrupción del embarazo. Pero el problema
es cuando es mayor a 20 semanas. Imagínense 28 semanas, 29 semanas. Ya no pasa a un segundo plano porque ese embarazo ya es previable. Entonces, no, pues simplemente esperamos que no haya ningún compromiso como ser el bocio neonatal o pues prácticamente o que el producto tenga cretinismo. En conclusión, obviamente es un manejo multidisciplinario conjuntamente con endocrinología, sospechar de la patología, ya hemos mencionado cómo, reconocer las complicaciones y actuar con prontitud, ¿no? Por ejemplo, lo que le caracteriza, pues la enfermedad de Graves, habíamos mencionado, ¿no? La oftalmopatía y dermopatía, ¿no? Entonces aquí tenemos como tal el mixedema pretibial y el mixedema, pues a nivel oftálmico, pues que justamente el exoftalmos que se presenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, imagínense, este es el bocio multinodular tóxico, ¿no? Enfermedad de Graves. El bocio puede medir hasta 15 centímetros, puede medir incluso hasta 10 centímetros, 20 centímetros. Y así hay quien se va a equivocar, nadie es, ¿no? Pues prácticamente el bocio, ¿no? Pero siempre hay que evaluar, ¿no? Hay, por ejemplo, los bocios intratorácicos. Se deben recordar lo que son las maniobras para la evaluación de la glándula tiroides. Tenemos que emplear, ¿no? Para ver lo que es el bocio intratorácico, tenemos que emplear lo que es la maniobra de Marañón, ¿no? Consecuencias fetales y neonatales. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El hipertiroidismo, pues prácticamente puede generar tasas de partos prematuros, bajo peso al nacer y pérdida fetal. ¿Por qué la pérdida fetal? Porque puede generar taquicardia fetal y la taquicardia fetal pues genera como tal un colapso cardiovascular a nivel del feto y el feto fallece, puede fallecer intraútero o postnatalmente, ¿no? Hipertiroidismo severo, resultados fetales y matales adversos, mortinatos, parto prematuro, RSIU, preeclampsia y falla cardíaca, lo que les mencionaba, ¿no? La enfermedad tiroidea en las mujeres, los anticuerpos que atraviesan la placenta pueden generar hipotiroidismo. Esto en caso de la enfermedad de Graves, ¿no? Y hipotiroidismo inmuno inmediato como tal en el recién nacido, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, justamente cuando se presenta lo que es la enfermedad de Graves, ¿no? Lo que les mencionaba respecto a lo que es el tratamiento. El objetivo del tratamiento es mantener un hipotiroidismo leve en la madre y prevenir el hipotiroidismo fetal. Esa es la clave como tal. Ahora vámonos al hipotiroidismo, ¿listo? El hipotiroidismo, pues prácticamente como de una persona adulta y el embarazo, casi pues no varía como tal, ¿no? De acuerdo a la Sociedad de Endocrinología, pues prácticamente aproximadamente una de cada 100 mujeres en edad reproductiva presentan como tal el hipotiroidismo. Es una condición caracterizada por hipofunción de la glándula tiroides, ¿no? Desafortunadamente, muchos de los síntomas con hipotiroidismo están ocultos por los síntomas del embarazo, tales como fatiga, aumento de peso, menstruación anormal y como consecuencia, pues la enfermedad ni se diagnostica ni se trata. Además del riesgo de desarrollar el hipotiroidismo aumenta con la edad, ¿listo? Por lo que es significativo, ¿por qué más? Y que las mujeres retrasan sus embarazos hasta que son mayores, ¿no? El hipotiroidismo, pues es muy subestimado, ¿no? Entonces, y casi la endocrinología no es el fuerte de la gran mayoría de los médicos, ¿no? Entonces, siempre se debe pensar si es que la paciente pues presenta alguno de los síntomas que habíamos mencionado, ¿no? Como ser aumento de peso, fatiga, intolerancia al frío, piel seca, fría, debilidad muscular, engrosamiento, caída de cabello, letargia, somnolencia, estreñimiento, depresión, ronquera, disminución de la sudoración, bradicardia, hiporreflexia, ¿no? Son los cuadros pues que se presentan como tal. El diagnóstico, la investigación para el hipotiroidismo incluye lo que es un examen de sangre que se debe medir lo que son los niveles de T4 libre y TSH, ¿no? El hipotiroidismo a menudo se sospecha cuando los niveles de TSH son más altos, ¿no? Que lo normal, ¿listo? Y los niveles de T4 son más bajos. ¿Cómo afecta
al feto el hipotiroidismo. Durante los primeros meses del embarazo, el feto depende de las hormonas, lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, las hormonas que de la tiroides son esenciales para el desarrollo normal del cerebro. ¿Listo? Según un estudio de la New England Journal Medicine, demostró que los hijos nacidos de madres con hipotiroidismo durante el embarazo tenían un coeficiente intelectual, pues prácticamente un IQ bajo y el desarrollo psicomotor deteriorado. Entonces, por eso se debe tratar sí o sí el hipotiroidismo, ¿no? Pues prácticamente porque lo que son las hormonas tiroideas ayuda a lo que es al desarrollo neurológico como tal. El tratamiento se debe tener en cuenta de acuerdo a lo que son a los requerimientos de las hormonas, aumentan lo que es con el embarazo, ¿no? Una vez que el hipotiroidismo ha sido diagnosticado, la madre podría recibir terapia de reemplazo de la hormona de la tiroides, una dosis usual 100 microgramos de levotiroxina, ¿no? El tratamiento es seguro, esencial para ambos, para la madre y el feto. Bueno, esto es como tal como la literatura, ¿no? Pero por lo general podemos empezar con 50 microgramos, 75 y 100, no directamente 100, chicos, ¿listo? Entonces se puede empezar con 50, 75 o 100. Y si no fuera 100 suficiente, 125, 150, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Cuando el feto nace, la investigación de rutina para los recién nacidos incluye lo que son los exámenes para determinar el nivel hormonal de la tiroides. Algo que no se toma en cuenta, no se analiza, es el hipotiroidismo subclínico y justamente tiene el nivel elevado del TSH en el suero dentro del límite superior, ¿listo? Pero la T4 libre normal. Y está generalmente son pacientes que no pareciera que tienen hipotiroidismo, ¿no? La prevalencia en el embarazo se presenta del 2 al 5%, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues prácticamente con el hipotiroidismo manifiesto, preeclampsia, aborto espontáneo, parto prematuro, desprendimiento de placenta normoinserta, muerte fetal, no hay datos sobre el efecto deleterio del desarrollo cerebral del feto, ¿no? Eso es lo único bueno respecto a lo que es al hipotiroidismo subclínico. Las causas, la principal, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Según las indicaciones pues, del tratamiento de la Asociación Americana de Tiroides, solamente se debe tratar lo que son los que presenten el anticuerpo TPO positivos, ¿no? Si no se trata, pues prácticamente se debe seguir lo que son los controles de TSH y de T4 libre cada 4 semanas hasta las 20 semanas, ¿no? Luego, pues menos frecuente como tal. Se debe evaluar siempre lo que son los anticuerpos antiperoxidas. ¿Listo? Mujeres en edad reproductiva con anticuerpos anti-TPO positivos, pues prácticamente se puede presentar en el 8 y el 20%. 20% tendrían una alza en la TSH e incluso algunas pueden desarrollar el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Otros pueden generar en el 30 y 50% una tiroiditis postparto, mayor tasa de abortos en los pacientes con anticuerpos positivos como tal. El hipotiroidismo manifiesto, lo que les mencionaba, ¿no? La causa principal justamente es la tiroiditis de Hashimoto. Algo que tenemos que diferenciar justamente es la enfermedad de Graves, nos genera hipertiroidismo. Lo que es la tiroiditis de Hashimoto, un hipotiroidismo, ¿no? Eso es lo que debemos rescatar sí o sí. Entonces, la concentración elevada de TSH en la población en el trimestre específico, juntamente con la disminución de la concentración de la T4 libre, ¿no? Usando el rango de referencia en las mujeres embarazadas. Esto es lo importante, chicos. No es lo mismo en el laboratorio que los valores de un adulto versus una embarazada. Varía un 0,3, un 0,4, que pues no nos varía como tal todo el tratamiento, ¿no? La tiroides, la tiroides fetal es capaz de secretar lo que hemos mencionado, ¿no? Justamente a partir de las 10 semanas a las 12 semanas, ¿no? Produce recién lo que son las hormonas tiroideas. Y su producción es adecuada hasta las 36 semanas. En el primer trimestre el feto depende netamente de la madre. ¿Y qué hormona pasa? La T4, ¿no? Los síntomas ya habíamos mencionado. Fatiga, intolerancia al frío, calambres musculares, piel seca, estreñimiento, bradicardia, edema periorbitario. El bocio está presente casi en el 80% de estas mujeres.
El diagnóstico justamente se hace lo que es un perfil tiroideo, analizamos. En general, ¿qué vamos a encontrar en un hipotiroidismo? TSH aumentado y hormonas T4 y T4 disminuidas como tal, ¿no? En el subclínico es lo único que varía, ¿no? La TSH puede estar dentro del límite superior y la concentración de la T4 puede estar normal. Y justamente, ¿se debe realizar el tamizaje a todas las embarazadas en el primer trimestre? Claro que no. Simplemente nos menciona que es esto controvertido, ¿no? Entonces, solamente se debería realizar el tamizaje en aquellas pacientes que tengan algún factor de riesgo, como ser diabetes tipo 1, irradiación de cabeza, aborto espontáneo recurrente, múltiples embarazos previos, obesidad mórbida, esterilidad, cirugía previa de tiroides, uso de amiodorona, litio y pues administración de agentes de contrastes radiológicos yodados como tal, ¿no? Los ajustes posteriores al embarazo, pues prácticamente no siempre es necesario continuar con la levotiroxina, ¿no? Las mujeres que comenzaron justamente con una alteración en lo que es en el perfil tiroideo, pues prácticamente va a variar, ¿no? Justamente con la lactancia. Entonces nos menciona, ¿y cuándo le podemos reclasificar? Dentro de por lo menos unas 6 semanas en adelante. Esto, por ejemplo, es un resumen lo que nos menciona, pues prácticamente del Colegio Americano de Ginecología Obstetricia. ¿Qué nos dice? La detección universal de la enfermedad tiroidea en el embarazo no se recomienda. Entonces, como tal, o sea, no está dentro de los laboratorios básicos lo que es pedir el perfil tiroideo, solamente en aquellas pacientes que presenten factores de riesgo. La prueba de detección de primera línea, pues debemos evaluar el nivel de TSH, ¿no? Los niveles de T4 libre como tal. Las mujeres embarazadas con hipotiroidismo manifiesto deben ser tratadas con reemplazo adecuado de hormona tiroidea. En este caso utilizamos la levotiroxina, 50 microgramos, 75 o 100 microgramos, ¿no? El nivel de TSH debe controlarse lo que es con el embarazo en mujeres embarazadas, ¿no? Que reciben tratamiento por hipotiroidismo. ¿Listo? Las mujeres embarazadas con hipertiroidismo manifiesto deben ser tratadas con tiómidas, como ser propiltiuracilo y metimazol. Algo que tienen que recordar respecto al tratamiento, propiltiuracilo, primer trimestre, segundo trimestre, metimazol. ¿Listo? El nivel de T4 libre debe controlarse en mujeres embarazadas. ¿Listo? En mujeres tratadas con hipertiroidismo y la dosis de tiamida debe ajustarse. Las recomendaciones categoría B, ya sea propiltiuracil o metimazol, ambos tiazidas se pueden usar para tratar a las mujeres embarazadas con hipotiroidismo manifiesto. Simple, lo que varía es el trimestre, ¿no? Recomendación C. Las mediciones de rutina de la función tiroidea no son recomendadas en los pacientes con hiperemesis gravídica, a menos que haya otros signos de hipertiroidismo manifiesto. ¿Listo? Las pruebas indicadas de la función tiroidea deben realizarse formando pues prácticamente en mujeres con antecedentes personales de tiroides, enfermedad o síntomas de enfermedad de tiroides. Entonces, solamente de estar recomendado en aquellas que presentan un factor de riesgo. Eso entonces respecto a lo que es a la enfermedad tiroidea, ¿no? Simplemente para terminar lo que es la charla, yo les pongo casos clínicos justamente donde nos llega pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Más que el hipotiroidismo fuera frecuente, el hipertiroidismo es más frecuente que el hipotiroidismo, en este caso en las pacientes gestantes, ¿no? Vemos a las pacientes con un hipertiroidismo leve, ¿no? Entonces se le puede manejar lo que es con propiltiuracilo, se le puede manejar con metimazol, ¿listo? Pero cuando pues prácticamente esta paciente pues presenta una tormenta tiroidea, no se puede hacer mucho, ¿no? Lo que nos recomiendan a nosotros, y algo que no hemos analizado, por ende ya el hipertiroidismo te genera cambios a nivel de la hemodinamia, ¿listo? Y nosotros hemos visto pues prácticamente los cambios en la hemodinamia materna, aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, este es el problema, el aumento del gasto cardíaco. Con el hipertiroidismo aumenta mucho más el gasto cardíaco.
por eso entran en un colapso cardiovascular. ¿Listo? Entonces, lo que les genera, incluso las pacientes pueden fallecer durante el embarazo, ¿no? Entonces, el embarazo le genera un mayor riesgo, pues prácticamente de complicaciones a la madre, ¿no? Y ahora fuera lo otro. Y en el feto, digamos por así decir, la madre resiste con el tratamiento y demás, pero a dosis tope de metimazol y de tiopropiluracilo. ¿Qué genera? Pues prácticamente va a generar un bocio neonatal y va a generar un cretinismo neonatal. O sea, pues que ese producto va a tener varios problemas, por lo cual se hace una junta médica y se decide lo que es la interrupción del embarazo, ¿no? Es más fácil manejar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Siempre va a ser así. El hipotiroidismo es más sencillo manejar porque nosotros manejamos lo que es la levotiroxina, nosotros hacemos el cálculo de dosis, nosotros decimos 50, nosotros decimos 75 o 100, ¿me entienden? Se hace pues prácticamente un escalonaje progresivo, ¿no? Pero en cambio, lo que es en el hipertiroidismo, pues incluso a dosis topia siguen presentando taquicardia, el bocio modular no multitóxico. Entonces, que justamente durante el embarazo, lo que les mencionaba, no se puede operar. Ya ha entrado por ejemplo, algo que tienen que considerar, ¿no? Y yo también pensaba así, y justamente recién en la residencia me di de cuenta que no es así. Los pacientes que presentan una tormenta tiroidea y tienen un bocio multinodular secundario a la enfermedad de Graves, pero doctor, ¿por qué no la operan así? Si el problema es el bocio, si es un bocio multinodular y ese está generando hormonas, la operación puede terminar en un desastre hasta que no se compense justamente lo que son las hormonas tiroideas y estén controladas, el cirujano de cabeza y cuello no opera. Entonces, justamente porque puede haber un colapso cardiocirculatorio, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y las pacientes, pues muchas veces terminan en terapia intensiva, ¿no? Entonces, no, el mensaje que les doy justamente de esta charla, nunca menosprecien y siempre díganle, mire hacia arriba y vean un ratito la glándula tiroides, ¿no? Es un ratito, es ver, es palpar y con eso basta, ¿no? Listo, pues chicos. Entonces, ahí les dejo. Esto lo voy a subir el link, por favor, de la grabación. Ahora vamos a ver los que han asistido. 32. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, ya está sacado una foto. Ni una pregunta, entonces ahí lo dejamos, chicos. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Gracias, doctor. Listo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.